Listo, vamos a compartir palabras de Torah, señores. Encontramos una lectura en esta porción, la última del libro de Génesis, en el capítulo 47, el verso 28 al capítulo 50, verso 26. Esta es la última porción y felicidades a todos aquellos que siguen la lectura de las porciones de la Torah. Ya para la siguiente semana comenzamos con Shemot, que es Éxodo. Y quiero tomar aquí una fracción de esta porción de la escritura que encontramos en el capítulo 49, verso 1 al verso 7. Y estamos, le voy a dar lectura y después hacemos una pequeña introducción del contexto. Dice la escritura: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: reúnanse y les relataré lo que les acontecerá a ustedes al final de los días. Júntense y escuchen, oh hijos de Jacob, y escuchen a Israel su padre. Rubén, mi primogénito eres tú, mi fuerza y mi primer vigor, superior en rango y superior en poder, impetuoso como el agua. No serás superior, porque subiste a la cama de tu padre, luego profanaste al que elevó mi lecho. Verso 5. Simeón y Leví son camaradas, un arte robado son sus armas. En su conspiración, que no entre mi alma. A su congregación no te unas, oh honor mío, porque en su ira asesinaron hombres, y a su antojo incapacitaron un toro. Maldita es su ira por intensa, y su furia por violenta. Yo los separaré dentro de Jacob, y los dispersaré en Israel. Hasta ahí vamos a estar tomando para compartir un poco acerca de la gestión de nuestras emociones. Nuestro padre Jacob, ya la presencia divina le está haciendo sentir a él que está a punto de morir. Una vez que se completa toda su travesía que comenzó el día que salió de la casa de su padre Isaac y se condujo para ir a Labán. Todos sus altos y bajos, todas sus emociones que hacían picos así, ¿cómo se llama? Muy agudos. Y lo que el Eterno le hizo vivir, lo cual construyó el carácter que nuestro padre Jacob al último mostró. Entonces, una vez que se completa esta primera parte profética de lo que el Eterno le dio a conocer a Abraham, que su descendencia sería cautiva en Egipto, nuestro padre Jacob ya sabe que le viene. Y él sabe que ya todo el pueblo ha sido introducido a Egipto y él no va a ser parte de la última redención. Él va a salir a ser enterrado de Egipto, pero él sabe que hasta ahí ya cumplió su propósito, que Joseph cumplió su propósito. El Eterno le hizo entender muchas cosas que él no entendió por más de 20 años. Entonces, una vez que se calma el alma y recibe mucha paz divina, nuestro padre Jacob llama a sus hijos y les dice: reúnanse y les relataré lo que les acontecerá a ustedes al final de los días. Y aquí comienza la escritura diciendo algo muy interesante: júntense y escuchen, oh hijos de Jacob, y escuchen a Israel su padre. ¿Quién es el que habla? Cuando nosotros conversamos con alguien, ¿de qué manera vemos a esa persona? Lo vemos como el carpintero que se dedica a hacer esto, como el albañil, o lo vemos como un hermano en la fe, lo vemos como un alma que Dios creó, como una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios. Cuando miramos a alguien, ¿cómo es nuestro acercamiento hacia esa persona? Empezamos a juzgar o prestamos atención. Porque dice la escritura que, bueno, nosotros somos humanos habitando en este planeta, pero mucha gente tiene un llamado por causa de nuestras creencias, por causa de las buenas nuevas, por causa del reino de Dios. Y ahí sí hay rangos espirituales, ahí se tiene que respetar la autoridad que Dios pone por delante. Entonces, no está hablando aquí Jacob, el padre de sus hijos. Les está hablando el profeta que Dios puso enfrente de ellos.
Entonces dice, oh hijos de Jacob, y escuchen a Israel su padre. No les va a hablar aquel que les hace cariñito, etcétera, etcétera, aunque puede, les va a hablar la persona que Dios puso delante de ellos como un profeta, como un vidente, y les va a declarar las cosas que Dios ha mandado. Porque las cosas que Jacob, el hombre humano, les puede hablar es acerca de los borregos, es acerca de la tierra, acerca de las cosas terrenales. Pero cuando habla Israel, está hablando de el reino de los cielos, está hablando de la gestión de las cosas espirituales. Entonces, ahí cada uno de los hijos decide qué tipo de oído va a poner y cómo es que está viendo a su padre que está hablando. Entonces, los reúne a todos y les comienza a hablar acerca de sus bendiciones, aunque solamente voy a quedar hasta el verso 7, no voy a leer todo, ni voy a hablar de las bendiciones que Jacob profirió de todos sus hijos, solamente de Rubén, de Simón y de Leví, porque vamos a hablar aquí acerca de gestión de nuestras emociones. Rubén, dice la escritura, mi primogénito eres tú, mi fuerza y mi primer vigor, superior en rango y superior en poder, impetuoso como el agua. Impetuoso como el agua. Cada uno de nosotros tenemos parte de 4 elementos. Y algunos tenemos uno de estos elementos en más abundancia que los otros 3. Nosotros estamos compuestos de tierra, de agua, de aire y de fuego. Y cada uno de estos, creo que la mayoría hemos escuchado un poquito referente a la simbología de cada uno de estos elementos en nuestra vida y también cómo ello determina el carácter que yo tengo o mi personalidad, lo que nosotros estamos expresando adelante de los demás. Todos conocemos a una persona que es bien calmada, todos conocemos uno que es más o menos, entre que le entra digamos, a las andadas con los amigos o no, o si le entra pide permiso, hay uno que no pide permiso, hay uno que es muy formal, tenemos uno que no le importa nada si pide permiso, si falta a la escuela, tenemos gente, nosotros que conocemos, que tienen todo tipo de carácter y personalidad, todos tienen sus altos, sus bajos, todos cojean de algún lado y nosotros tenemos que saber qué es lo que nos duele para poder trabajar en esas áreas de nuestra vida que necesitamos trabajar. Entonces, aquí mismo, cuando nuestro padre Jacob les habla a sus hijos, estamos hablando de 2 personalidades muy distintas, que no es hipocresía, sino estamos hablando de roles que cada uno de nosotros tiene. Cuando dice aquí, oh hijos de Jacob, ¿de quién estamos hablando? Y cuando dice, escuchen a Israel su padre, ¿de quién estamos hablando? Siempre tenemos más de uno de estos elementos que simbólicamente da a conocer de qué estamos hechos, de qué calibre espiritual estamos hechos. La tierra, estamos hablando aquí del elemento tierra, de la seguridad y estabilidad. Nuestras necesidades básicas, aunque no es todo, esta lista que yo estoy leyendo acá, no es el todo de lo que esto simbólicamente significa. El aire, la comunicación, el entendimiento y el conocimiento. El fuego, tenemos aquí la fuerza de voluntad, aunque en otros lados vas a escuchar que el fuego también tiene relación con la ira del hombre o con las emociones muy fuertes, muy agudas. El agua, las emociones y deseos. El agua turbia, por un lado, y tenemos el agua calmada, cuya apariencia parece como si fuera un espejo cuando está calmada, cuando no hay aire, cuando no hay viento. Entonces se ve el agua completamente apacible. Pero el agua tiene la capacidad de destrucción como no la tiene el fuego, como no la tiene la tierra, como no la tiene el aire. El aire puede destruir, pero no cuando es combinado con agua. No de la misma manera, pues. Una vez que combinas aire con agua, tienes una destrucción muy fuerte, pero necesitas el agua.
Si nosotros checamos en la historia cuál de estos elementos ha causado más destrucción, el agua es el que ha causado más destrucción que los demás elementos. Ni siquiera los temblores han causado la destrucción como el agua lo ha hecho. Jacob le dice a Rubén que él es impetuoso como el agua. No serás superior porque subiste a la cama de tu padre. Parece que Rubén se emocionó después de que su madre murió. Después de que, Raquel murió y no quiso que Jacob durmiera con la concubina, que era la sierva de Raquel, sino que quiso mover esa cama para ponerla dentro de la tienda de Lea. Entonces él decidió dónde, prácticamente quería decidir dónde su padre debía de dormir y con quién tenía que tener relaciones íntimas. Entonces, ¿de cuándo acá un hijo le dice a su padre con quién dormir y con quién no dormir? Aunque tenemos otra interpretación que habla de que él se acostó con la concubina de su padre. Bueno, estas cosas son muy delicadas una vez que entendemos aquí de qué se trata la bendición que nuestro padre Jacob le da a Rubén, y parece que no encontramos mucha bendición, aunque de esto vamos a hablar un poquito al final. Después continúa Jacob hablándole a Simón y a Leví, y dice, estos son camaradas. Aquí dice esta versión del Humash, son camaradas. Un arte robado sus armas son. En su conspiración que no entre mi alma, a su congregación no te unas, oh honor mío, porque en su ira, asesinaron hombres y a su antojo incapacitaron un toro. Maldita es su ira por intensa y su furia por violenta. Aquí Jacob hay que recalcar o resaltar que él está maldiciendo los defectos que estos hijos tenían. No a su vida, nada que ver con sus atributos. Él está hablando de las cosas que se hacen, no de el ser. Él no está maldiciendo a sus hijos, los está bendiciendo. Ese es el propósito principal por lo cual el padre Jacob los llama para hablar con ellos, para bendecirlos. Solo que cuando nosotros no veamos una bendición directa como se la da, digamos, a José, y como se la da a Judá, entonces tendremos que ver dónde está escondida la bendición. Bueno, cuando Israel reprocha las características negativas de las posturas o actitudes de ellos, nosotros vemos en la historia que esto fue provocado por los habitantes de Shechem, una vez que Dina tuvo la gran idea de salir a visitar y mirar las hijas del país, o a buscar amigas, a lo mejor meterse en redes sociales, y resulta que uno de estos hombres de esa ciudad la tomó y la deshonró, o sea, él abusó de ella físicamente. Y sus hermanos, Simeón y Leví, ellos conspiraron contra todos aquellos moradores de Shechem, de Siquem, traducido, creo que transliterado como Siquem. Y aquí nos encontramos con algo que sigue ocurriendo siglo con siglo, casi que década con década, lo cual queda en boca de mucha gente, y entonces miran hacia el pueblo de Israel y lo acusan de muchos actos de injusticia. Entonces, Jacob está reprochando a sus hijos. No estuvo de acuerdo con que ellos hubiesen dado muerte a todos los hombres de Siquem, a todo su ganado, etcétera, etcétera. Les está hablando Israel. Les está hablando a aquella persona que comparte lo que el cielo está diciendo. Si entonces vemos que el profeta está hablando,
porque el cielo se lo dicta, quién es el que últimamente está reprochando a Simeón y a Leví. Entonces, lo podemos conectar. Directamente es Dios el que está reprochando a Simeón y a Leví. Dios es el que está diciendo, maldita es su ira y maldito su furor. Y que en ese trato de conspiración no entre mi alma. Yo no quiero tomar parte de lo que ellos están ahí. Aquí nos damos cuenta que en esa emoción negativa que sintieron los hermanos por la injusticia que le hicieron a su hermana Dina, en ese tipo de trama que los hermanos estaban planeando, Dios no quería tomar parte, pero Dios sí permite que tú expreses lo que estás sintiendo. Aquí el asunto es de aprender cómo gestionar nuestras emociones. Porque parece que este asunto de los hermanos hacer un tipo de justicia por propia mano en contra de los moradores de Siquem parece completa y descomunalmente, ¿cómo se llama el término? Desproporcional, asimétrico, como que no es medida por medida. Si tú me tomaste un becerro, pues yo tomo otro becerro. Pero aquí es de que afectaron a la hermana y ellos fueron y desvivieron a todo mundo en el pueblo de Siquem. Se ve como que aquí el asunto es desproporcional, lo cual mucha gente juzga respecto de las acciones que ha tomado el Estado de Israel hacia sus enemigos todo el tiempo. Siempre ha estado en boca de ellos todo el tiempo. Aquí es el asunto de que cuando miramos si el cielo está de acuerdo con lo que se hizo o no está de acuerdo con lo que se hizo. Porque emociones, todos sentimos emociones. Injusticias, todos caemos en injusticia. El asunto aquí es si Dios está de acuerdo con lo que hice o no está de acuerdo con lo que hice. Para mantener eso no hacer tan larga la historia, vamos a ver lo que nos dice el libro de Jueces, capítulo 18, verso 23 y verso 25, hablando de otro tipo de emociones. Del verso 23 al verso 25, estamos hablando aquí acerca de Micaya, un levita y su concubina. Verso 23 y 25, dice de la siguiente manera: y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaya: ¿qué tienes que has juntado gente? Verso 24, él respondió: ustedes tomaron mis dioses que yo hice y al sacerdote, tenía él a un levita, y ya se van, ¿y a mí qué me queda? Entonces, ¿por qué me dicen a mí qué tienes? O sea, ¿qué asunto traes? Cuando Micaya iba tras los hombres de la tribu de Dan, porque le habían robado su imagen de acera, o sea, su imagen de idolatría, o su dios, entre comillas, y también se llevaron a quien él había puesto como sacerdote, y junto con unos utensilios ahí que se llevó. Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico los acometan y también pierdas tú la vida y la vida de los tuyos. Es como, tranquilo y bájale la voz, porque tenemos gente dentro de nuestro ejército que es de pocas pulgas. Gente que no sabe gestionar sus emociones. Pero ¿por qué no sabe gestionar las emociones? Encontramos aquí que en español la traducen como ánimo colérico. Del hebreo viene la palabra merí, que es amargo. Y luego dicen gente de alma amarga. Son personas que no han sido felices en su vida. Que han dejado que se las acumule
las piedritas en el morral, como decimos nosotros, o la piedra en la mochila llena de piedras. Ánimo colérico, aquí yo puse una nota para que no se me olvide, viene la palabra marí, que significa amargo. Una persona con un sentimiento de ira, resentimiento y hostilidad. Una persona que vive en amargura va a echar mano de estos tres. No pueden ser atributos. Estos son manchas en la vida de las personas. Son defectos. Personas que no han sido libres, el sentimiento se les volvió rencor, el rencor se les volvió rechazo, el rechazo se les volvió en rebeldía. Y después de ahí entraron a un estado de amargura, donde ya no toleran nada. Ya los volteas a ver y te dicen, ¿qué me ve? Y uno dice aquí como que, ¿qué pasó? Yo no tenía ninguna intención de hacerle nada a esta persona, pero ya va completamente llena. Esa persona no puede tener una pareja. Esa persona no puede casarse. A menos que en el proceso de tener amigos, o en el proceso de casarse, o de tener una pareja, entonces él vaya escalando las emociones que había guardado por toda su vida. Si tiene la voluntad de hacerlo, porque necesitaría aquí de fuego para poder hacerlo. Hay que recordar aquí los elementos que simbólicamente describen nuestra vida y saber a cuál de ellos le hace falta. Si esta persona necesita un poquito de espíritu, un poquito de viento, o necesita tierra para que se calme, a lo mejor no le han pagado, a lo mejor no ha comido. Pero una persona que ya de por sí tiene el alma amargada, es muy difícil entablar una conversación con ella. No es imposible, porque a nosotros creo que, al menos me ha tocado lidiar con personas así. Es muy difícil, es estresante, pero no es imposible. Si también nosotros sabemos gestionar nuestras emociones. Entonces aquí él se encuentra con gente de ánimo colérico, de alma amarga. Después de esto, encontramos aquí después de la historia de donde andan los hijos de Dan buscando un lugar donde morar, viene una historia en el libro de Jueces, en el capítulo 20, verso 13, que dice de la siguiente manera, y ya con esto comienzo a terminar. Y de ahí pasaron al monte de Efraín. Estoy equivocado, es el capítulo, estoy en el capítulo equivocado. 20, verso 13, dice de la siguiente manera. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Aquí el contexto nos está hablando acerca de un levita que tenía una concubina y esta concubina le fue infiel, se fue de la tierra y el levita fue tras ella. Y ha pasado el tiempo, en la tierra de los galaditas, rodeados por la tribu de Benjamín, ellos abusaron de la mujer y ella cayó muerta. Entonces los hombres, dice la escritura, que eran hombres perversos. Todas las tribus de Israel, entonces, una vez viendo el mal que se había hecho, suben para pelear en contra de la tribu de Benjamín. Lo cual ellos están pensando muy bien, están gestionando sus emociones, porque lo que pasó fue una cosa atroz.
Casi similar a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Alguien envenenó la mente de los hijos de Benjamín para que actuaran de esa manera. Y no todos, eran por lo menos 700 hombres que eran muy violentos, pero entre ellos había gente que no se portaba bien, pero toda la tribu pareciera que al unísono eran alcahuetes porque no quisieron entregar a aquellos hombres que mataron a la mujer. Entonces aquí la consecuencia la tuvieron que pagar todos porque todos estuvieron de acuerdo. Los hijos de Israel entonces preguntan al Eterno si van a subir en contra de Benjamín, y dice el Eterno: suban en contra de ellos. Y al principio, como la tribu de Benjamín eran expertos en el arte de la guerra, como si nada mataron a 25,000 hombres de la tribu de Israel. Después mataron a 18,000. Rapidito. Eran expertos en la guerra. Eran confiados en que ganaban guerras. Y a lo mejor esa confianza los hizo derivar en que podían hacer lo que se les pegaba la gana porque no había rey, no había templo, etcétera, etcétera. El arca no estaba ni a la vista de ellos, etcétera, etcétera. Entonces ese ego de poder hacer cosas, esa capacidad, a lo mejor los llevó a comportarse como lo hicieron. El objetivo que tenía las tribus de Israel, ahí dice el verso, era quitar el mal del medio de Israel. Y aquellos que querían quitar el mal tuvieron más pérdida los primeros 2 días. Al tercer día el Eterno los entrega en su mano y mueren 26,100 personas de la tribu de Benjamín. Vemos que un solo acto que hicieron menos de 1,000 hombres de la tribu de Benjamín terminó con la vida de 65,130 personas. Y nos preguntamos si quitar el mal o una sola cosa que fue mala estamos hablando de pesos simétricos o asimétricos. Estamos hablando de un asunto si es proporcional o desproporcional. Si la respuesta amerita la ofensa. Y en nuestros días están pasando cosas muy similares. Eso fue lo que causó la muerte de una sola mujer. En octubre 7 fueron más de 1,000 víctimas. Y la gente se pregunta, la respuesta no ha sido de acuerdo con el porcentaje que la Escritura nos está relatando en Jueces capítulo 20. Porque aquí llevamos 65,130 muertos por una sola mujer. Y lo que resultó de octubre 7 no se le compara. Quiere decir que las naciones se han emocionado, no han gestionado sus emociones para hablar en contra de Israel. Bueno, ahí voy a dejar eso porque no es tanto el tema, pero para darles un ejemplo de las situaciones que han ocurrido en la historia. Estamos hablando aquí de un acto de maldad y sus consecuencias eternas en contra de un acto de bondad y justicia y sus consecuencias eternas, asimétricas o desproporcionales. Cuando vemos aquí, ya para terminar, vemos a Rubén en el capítulo 49, verso 3, que Rubén solo movió del lugar la cama de su padre y le costó no ser el primero. Un acto le costó no ser el primero. Y estamos hablando aquí de que coincide con un hombre a quien se le acusa de ser el suplantador de la primogenitura, que es Jacob. Pero un acto de desprecio fue lo que le costó la primogenitura a Esaú.
Y fue una profecía cumplida que el Eterno le reveló a Rebeca. Un solo acto le costó la primogenitura a Esaú, se la ganó Israel, y un acto le costó la primogenitura a Rubén. Entonces el primogénito de las tribus de Israel quedó Joseph, y el rey Judá. Entonces nos preguntamos si el castigo que recibió Rubén fue desproporcional o fue justo. Aquí el punto, no estamos hablando necesariamente de muerte, de cuántos murieron, cuántos no murieron. Estamos hablando del principio. Estamos hablando del principio. ¿Cuánto vale una bendición? ¿Cuánto vale una maldición? ¿Cuánto vale que yo provoque que alguien bendiga a Adonai? ¿Y cuánto vale que yo provoque que alguien maldiga a Adonai? En el plano eterno. Entonces, la Escritura nos está hablando aquí de que quitar el mal en Israel costó 65,100 almas. O sea, el mensaje es mucho más profundo de lo que nosotros podemos leer aquí superficialmente. Cuando hago un acto de justicia, ¿qué impacto tiene en la eternidad? ¿Qué impacto tiene en mis elementos que están componiendo mi ser? Si yo soy un enojón, si yo soy una persona tranquila, si gestiono mis emociones bien, si soy de mecha corta, todos y cada uno de estos elementos o de nuestros atributos o defectos tienen un impacto muy negativo en nuestra vida. Pero aún así, con todo y eso que parece que no llevamos la de ganar, cuando nosotros leemos aquí todo lo que le dice el padre Jacob a Rubén, cuando le dice mi primogénito eres tú, después dice no serás el superior. Bueno, ahí número 1, no serás el superior. Creo que es lo único que le dice aquí. Es impetuoso como el agua, no serás superior, porque subiste a la cama de tu padre, luego profanaste al que elevó mi lecho. O sea, profanó a Dios. No serás superior. Y le dice por qué no va a ser superior. Y nosotros tenemos que encontrar la bendición, porque aquí dice que Él los llamó para bendecirlos. Y es que la vida es tan corta que tenemos que encontrar de qué manera gestionar los días que tenemos para encontrar en ellos sabiduría, como dicen los salmos. Enséñame a contar mis días de tal manera que le podamos añadir a ellos valor o sabiduría. Entonces, tienes una persona que sigue haciendo las mismas cosas y le va mal y no cambia. Nadie le ha dicho que lo que está haciendo está mal. Cuando alguien me dice que lo que estoy haciendo mal, entonces dejo de gastar el tiempo en esas cosas que no me están beneficiando. Y entonces Jacob le dice a su hijo, tú no sirves para estar haciendo esto. No gastes tu vida haciendo eso. Cuando alguien te dice lo malo que estás haciendo, porque tus emociones te engañaron para hacerlo, y las emociones son asesinas del dinero, de las buena comunicación, de las amistades, de los matrimonios. Las emociones negativas son asesinas de toda la vida. Te echan a perder tus relaciones interpersonales por donde quiera, empezando por tu recámara con tu esposa y terminando, nunca le paras, vas a terminar a la cárcel o vas a terminar con tu propia vida. Pero cuando alguien te sujeta y te dices, tú no eres para andar haciendo eso, tienes cualidades superiores a las que estás expresando. Entonces Rubén deja de gastar el tiempo haciendo cosas malas y analiza y dice, vaya que sí.
¿Para qué gastar el tiempo enojado? ¿Para qué gastar el tiempo amargando el alma, como dice aquí de la escritura? Estas personas eran de ánimo colérico, tenían el alma amargada. Entonces, cuando nosotros le vamos sacando las piedritas, vamos encontrando la felicidad. Vamos encontrando la bondad, la justicia y le vamos añadiendo valor a la vida. Y ese es el punto. Saber de qué pie estoy cojeando para hacer las correcciones. Y eso es una bendición, que me digan lo que yo no sé hacer para cambiar de rumbo. Y a modo de testimonio, cuando yo tenía como 17 años, yo escuché por lo menos 2 situaciones muy negativas referente a mi actuar. Escuché a un grupo de personas que dijeron, ¿cuándo va a llegar a ser uno de nosotros? Y eso me hizo pensar. Y también, si no eres bueno para ese trabajo, me dijeron una vez, búscate algo que te guste hacer. No te desgastes haciendo esto, busca algo que te guste hacer. Y fui y me busqué algo que me gustaba hacer. No ganaba igual, pero me gustaba hacerlo. Y entonces dejamos de patinar sin avanzar. Bueno, eso fue todo. Que el Eterno les bendiga. Nos estamos saludando más adelante con las porciones de la escritura. Creo que más adelante vamos a hablar acerca de Shemot, si el Eterno lo permite. Si no, hablaremos de alguna de las porciones de Shemot, del libro de Éxodo, que en hebreo es nombres. Que tengan una bonita semana. Shalom.